Más importantes encontramos una pequeña división o clasificación: los lípidos simples y los lípidos complejos. Entre los lípidos simples encontramos que son ésteres ácidos grasos con diversos alcoholes. Entre ellos están las grasas, que son ésteres ácidos grasos con glicerol, los cuales en un estado líquido vendrían a ser aceite. Además de las grasas, también tenemos las ceras, las cuales, a diferencia de las grasas, en lugar de tener un glicerol, van a tener un alcohol. Y como ya sabemos, las ceras biológicas tienen un gran papel en la industria farmacéutica, tanto como cosmética también. Y también tenemos los lípidos complejos, los cuales, a diferencia de los simples, es que además del ácido graso y el alcohol, van a presentar otros grupos químicos. Empezando en esta división tenemos a los fosfolípidos, los cuales son lípidos que, además de un ácido graso y un alcohol, van a contener un residuo de ácido fosfórico, el cual es muy importante como intermedio en la síntesis de dicho fosfolípido. Entre algunos de los fosfolípidos más importantes, solo por mencionar algunos, cabe destacar el fosfatildilcolina, los fosfatodigliceroles, así como el ácido fosfórico propio y las esfingomielinas. Y por último, en esta división vamos a encontrar los glucolípidos, los cuales son lípidos que contienen ácido graso, esfingosina y carbohidratos. Y bueno, su importancia. Como ya sabemos, en la alimentación tienen un elevado valor energético, pero además de eso, las grasas también pueden servir como una fuente de energía directa. Asimismo, pueden servir como aislantes, ya sean aislantes térmicos en tejido subcutáneo o aislantes eléctricos en los nervios mielinizados. En cuanto a la bioquímica, pues nos permite comprender un poco más estas áreas biomédicas que van conectadas con la nutrición, ¿no? En esas enfermedades como la obesidad o la diabetes mellitus incluso. Buenas tardes, a mí me tocó hablar sobre la clasificación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos se dividen en dos grupos, que pueden ser ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. El primer grupo, los ácidos grasos saturados, que quiere decir que no contienen doble enlace en ninguno de sus carbonos en toda su cadena. Estos pueden ser como el ácido cético, es un ejemplo claro que es un enlace saturado. Como en el primer miembro, será igual que se agrega de manera progresiva. Se puede agregar en el carbono tercero y en el grupo carboxilo. La procedencia de los ácidos saturados pueden ser de dos maneras. Pueden ser de fuentes vegetales, o sea, de algunas verduras, eh, frutas, que puede ser como el aguacate, y de los animales, que casi la mayoría de las carnes son los que tienen grasas saturadas. Otro ejemplo de ácidos grasos saturados pueden ser el ácido palmítico, que es de 16 carbonos, el que ya les mencioné, el acético y el burídico, que el primero lleva 2 carbonos y la otra lleva 4 carbonos. Ahora los ácidos grasos insaturados, que los ácidos grasos insaturados quiere decir que lleva doble enlace o más en sus cadenas de carbonos, y esta también se puede subdividir entre grupos, que puede ser ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados y eicosanoides, que es el tercer grupo. Primero están los monoinsaturados, que quiere decir que solo lleva un doble enlace en toda su cadena de carbonos. Esto mayormente o comúnmente puede llevar de 9 a 10 carbonos como máximo, porque puede ser de menos también. Y los poliinsaturados son los que llevan doble enlace en su cadena, pero pueden ser de uno o más enlace doble en toda su cadena, y esta puede ser de 10 a más carbonos, que puede llegar hasta 19 carbonos. Y por último va el grupo de los eucosanoides. Estos compuestos son derivados de los ácidos grasos polinídicos, que se puede ser de cadena de hasta 20 carbonos.
Fuentes de triacilgliceroles y colesterol para el organismo. Los triacilgliceroles se obtienen de las grasas que consumimos en las dietas o por medio de componentes energéticos como son los carbohidratos. Los triacilgliceroles que el organismo no ocupa inmediatamente a su consumo se reservan por medio de células grasas para posteriormente hacer uso de ellos cuando el cuerpo tenga esa necesidad energética. Esta liberación va a ser regulada por las hormonas. Los altos niveles de triacilgliceroles pueden ocasionar ataques cardíacos, por ello es muy importante tener en consideración los valores normales, los cuales son abajo de 150 miligramos sobre decilitros, y teniendo como un valor alto 200 miligramos sobre decilitros para arriba. Esto se conocería como una hipertriglicemia. El colesterol se obtiene de dos maneras, una forma endógena y otra forma exógena. La forma endógena es la que produce nuestro propio cuerpo o las células de nuestro organismo. Cubre el 50% de la necesidad del colesterol de nuestro organismo, siendo el hígado el principal productor con un 10%. Esta fuente endógena es regulada principalmente por la fuente exógena, la cual es la obtención del colesterol a partir de los alimentos de las dietas, especialmente y únicamente alimentos provenientes de los animales que están ricos en grasas saturadas, como lo puede ser la leche, los lácteos, la yema de los huevos, las carnes rojas y los mariscos. Las células del intestino son las encargadas de absorber este colesterol. También es muy importante tener en consideración los valores normales del colesterol, ya que estos pueden hacer tamponamientos arteriales. Estos necesitan un equilibrio entre los tipos de colesterol que se tienen. Para hablar de la estructura química de los triacilglicéridos, tenemos que saber que los triacilgliceroles constan de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos esterificadas en una molécula de glicerol. La esterificación de los ácidos grasos se lleva a cabo a través de su grupo carboxilo, lo cual provoca la pérdida de carga negativa y la formación de una grasa neutra. Un dato importante a recordar es que si una especie de acilglicerol se encuentra en estado sólido a temperatura ambiente, se denomina grasa, mientras que si se encuentra en estado líquido, se denomina aceite. Los tres ácidos grasos esterificados en una molécula de glicerol para formar un triacilglicérido normalmente no son del mismo tipo. El ácido graso en el carbono 1 normalmente se encuentra saturado. El ácido graso en el carbono 2 se encuentra insaturado, mientras que el ácido graso en el carbono 3 puede ser cualquiera de las dos cosas. Lo importante recordar es que la presencia de ácidos grasos insaturados reduce el factor de transcripción de los lípidos. Objetivo 5. Estructura química del colesterol. El colesterol es un lípido de tipo esterol que se encuentra en la membrana plasmática, en los tejidos corporales de los animales y también en el plasma sanguíneo de los vertebrados. Pese a que las cifras elevadas de colesterol en la sangre tienen consecuencias perjudiciales para la salud, es una estructura esencial para la membrana plasmática, ya que éste regula la entrada y salida de sustancias en la célula. También abundan en las grasas de origen animal. La fórmula química del colesterol se puede representar de dos formas: 27 carbonos, 46 hidrógenos y un oxígeno, o también 27 carbonos, 45 hidrógenos y un grupo hidroxilo. El colesterol y sus derivados provienen de la molécula cíclica que se denomina ciclopentanoperidrofenantreno, el cual está formado por 3 anillos hexagonales y un anillo pentagonal. También se puede decir que está constituido por 4 carbociclos condensados fusionados denominados A, B, C y D, que presentan sustituciones. 2 radicales metilos en las posiciones del carbono 10 y del carbono 13, como una cadena alifática ramificada de 8 carbonos en la posición del carbono 17.
un grupo hidroxilo en la posición del carbono 3, una insaturación entre el carbono 5 y el 6. El colesterol es el principal esteroide de los tejidos animales. Esta molécula se caracteriza por ser anfipática, ya que tiene una región polar, que es el grupo hidroxilo, y el resto de la molécula tiene una interacción hidrofóbica. El colesterol y las lipoproteínas. El colesterol llega a las células por el torrente circulatorio, que es transportado por las lipoproteínas. Los lípidos son la principal fuente de energía para el organismo, que proporcionan asimismo la barrera hidrófoba que permite distribuir el contenido de las células y de las estructuras subcelulares. La digestión de los lípidos comienza en el estómago y continúa en el intestino delgado. Es catalizada por una enzima llamada lipasa lingual, que se produce en una glándula situada en la parte posterior de la lengua. La actividad enzimática de los lípidos en la dieta es realizada por una molécula llamada triacilglicerol, especialmente las que contienen ácidos grasos de cadena corta o media, que constituyen la diana principal de esta enzima. Estos mismos triacilglicerol también son degradados por una lipasa gástrica separada, secretada por la mucosa gástrica. Tienen valores de pH óptimos entre 4 y 6 y son estables en medios ácidos. El control de la digestión de los lípidos en la dieta es realizada en las células de la mucosa de la parte inferior del duodeno y el yeyuno, que producen una pequeña hormona peptídica llamada colecistocinina, en respuesta a la presencia de lípidos y proteínas parcialmente digeridos que penetran en estas regiones del intestino delgado superior. La absorción de los lípidos de la dieta. Cuando hablamos de los lípidos de la dieta, nos referimos principalmente a los triacilgliceroles o triglicéridos y al colesterol. Los triglicéridos son ésteres de alcohol hídrico, glicerol y ácidos grasos que están presentes en la sangre. Los monoacilgliceroles y los diacilgliceroles están unidos por uno o más ácidos estratificados a un glicerol. El colesterol, por su parte, desempeña funciones muy esenciales en nuestro organismo, ya que es precursor de numerosos esteroides, como por ejemplo ácidos biliares, hormonas adrenocorticales, hormonas sexuales, vitamina D y glucósidos cardíacos. Cabe destacar que el colesterol se encuentra mayormente en el tejido nervioso. Los lípidos de la dieta son digeridos parcialmente por el tracto gastrointestinal por la acción de las enzimas lipasa bucal y lipasa gástrica. Las sales biliares emulsionan los lípidos para facilitar la acción de la lipasa pancreática y su posterior absorción en forma de micelas mixtas en el intestino delgado. En el intestino, el 100% de los triglicéridos es absorbido, mientras que el colesterol es absorbido en un 40%. En la mucosa intestinal del duodeno, los triglicéridos y el colesterol son ensamblados con las apoproteínas ApoA y ApoB para constituir el kilomicrón. El kilomicrón pasa a la circulación linfática y las lipoproteínas son encargadas de transportar los triglicéridos en sangre de carácter exógeno. Lipoproteínas son lípidos complejos y están compuestos por lípidos y proteínas específicas. Estos lípidos son neutros centrales y están rodeados por una capa de apolipoproteínas anfipáticas, fosfolípidos y colesterol no certificado. La función de las lipoproteínas es que tienen un mecanismo eficaz que transporta el contenido lipídico a los tejidos, como también mantienen los compuestos lipídicos solubles cuando sean transportados por el plasma. Hay 4 tipos de lipoproteínas. El primero es kilomicrones, que son de menor densidad y mayor tamaño. Tienen un mayor porcentaje de lípidos y un menor porcentaje de proteínas. También están las lipoproteínas de menor densidad, que se conocen como VLDL, y también están las lipoproteínas de menor densidad, que se conocen como LDL. Estas dos son de más densidad y tienen un mayor cociente de proteínas a lípidos.
Y por último tenemos las lipoproteínas de alta densidad, que son más pequeñas y densas. Un alto VLDL y LDL y niveles de triglicerol están asociadas o puede presentarse un riesgo de aterosclerosis y también enfermedades cardíacas. Y también un alto HDL está correlacionado a un colesterol reducido y también a riesgos cardiovasculares inferiores. Esto se puede deber al consumo de alcohol, tabaquismo, bajo de peso y niveles de estrógeno. ¿Qué son las dislipidemias? Son alteraciones del colesterol y los triglicéridos en la sangre. Se atribuyen a concentraciones anormales de los lípidos como son el colesterol alta densidad, colesterol baja densidad, triglicéridos o pueden ser mixtos. Aumento del colesterol es considerado uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Primero tenemos al quilomicrón. Esta está entregando los triglicéridos de la dieta a los tejidos periféricos, que es el tejido muscular y adiposo, y el colesterol de la dieta al hígado en forma de kilomicrones residuales. La lipoproteína de muy baja densidad es secretada por el hígado y esta está entregando a los triglicéridos del hígado a los tejidos periféricos. La lipoproteína de densidad intermedia, esta se está formando de la degradación de la lipoproteína de muy baja densidad y la lipoproteína de densidad intermedia. Está entregando los triglicéridos y colesterol al hígado. La lipoproteína de alta densidad está también secretada por el hígado y por el intestino. Esta provee apoliproteína A y C y transporta el colesterol de los tejidos adiposos al hígado. En este día me ha tocado hablar sobre la clasificación de las dislipidemias. Primero les voy a hablar sobre qué es las dislipidemias. Se entiende que la dislipidemia es la alteración en los niveles de los lípidos en el plasma por exceso o por defecto. Se clasifican de tres maneras y estas se subdividen. La primera es según el perfil lipídico, que esa se subdivide en 4. La primera es la hipercolesterolemia aislada, que es el aumento total del colesterol. La segunda subdivisión es la hipertrigliceridemia aislada, que es el aumento de los triglicéridos, ya sea de origen exógeno o endógeno, o en algunos casos de ambos. Y la tercera subdivisión es la de la hiperlipemia mixta, que es el aumento de los colesteroles y de los triglicéridos totales. Y la última subdivisión es la hipoalfa-lipoproteinemia, que es la disminución del colesterol, de las lipoproteínas, de alta densidad. Otra es según la etiología, que se subdivide en 3. Ya pueden ser primarias, adquiridas o secundarias. La primera son de causa genética, que uno ya trae por herencia, por así decirlo. Las adquiridas, que son producidas por situaciones que derivan de hábitos incorporados. Y las secundarias son consecuencias de la presencia de otra patología de base. No tendría que ver con, bien derivan de otra enfermedad, por así decirlo. Y la otra clasificación es según Fredrickson o la OMS, que se basa en el lípido y las lipoproteínas aumentados, y estas se subdividen fenotipo 1, fenotipo 2A, fenotipo 3, fenotipo 4 y fenotipo 5. La verdad, su empleo en práctica clínica es muy limitado porque no da tanta certeza no da tanta información sobre la enfermedad en sí, porque es muy limitado, no profundiza mucho en la enfermedad.